En este vídeo te voy a enseñar uno de los mejores ingresos pasivos, el cual nos va a estar generando 10 euros cada día sin hacer absolutamente nada más que este pequeño procedimiento para poder iniciarlo y crearlo. Todo esto lo podemos hacer desde el exchange más conocido en todo el mundo, que es Binance. Quédate hasta el final del vídeo que te explico a cómo hacer esto. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alfredo y en este vídeo, como te acabo de enseñar, te voy a explicar a cómo puedes generar 10 euros de forma diaria, el cual, lo dicho, no vamos a tener que hacer absolutamente nada, y es que vamos a crear este ingreso pasivo. Todo el proceso se puede hacer desde el exchange de Binance y una vez lo hagamos nos va a estar dando 10 euros diarios sin hacer absolutamente nada, más que simplemente pues su pequeño mantenimiento de lo típico de ver si va todo bien, si ha surgido algún error. Esto, lo dicho, lo podemos hacer como que si no, ya que Binance es uno de los exchanges más conocidos mundialmente y más seguros por el momento, y es uno de los exchanges que yo mismo uso muchísimo, y de hecho este mismo ingreso pasivo yo lo tengo actualmente, el cual no solamente me está generando 10 euros todos los días, sino que me está llegando a generar incluso más cada día. Y lo único que hago es de vez en cuando me apetece y cuando tengo tiempo libre, meterme en la aplicación de Binance, ver que todo está correcto, ver cuánto ha generado en los últimos días y ya está. Pero antes de pasar al ordenador y enseñaros cómo hacerlo, ya sabéis que se agradece un montón que os gustan estos vídeos, que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, de que actualmente casi más del 90% de la gente que ve mis vídeos no está suscrito al canal. Y es que actualmente he subido un vídeo hace poco al canal sobre una aplicación de minería en la nube sin inversión, totalmente gratuita, que lleva actualmente más de 4 y 5 años activa y que yo mismo la he estado usando durante muchísimo tiempo, en la cual estamos compitiendo en un torneo que, si lo ganamos, nos llevaremos un iPhone 16 Pro Max totalmente gratis, que lo voy a sortear en el canal. No solamente eso, sino que también los que estáis participando en ese vídeo y apoyándolo para ganar ese iPhone, también estáis recibiendo una recompensa de bitcoins totalmente gratis en esa aplicación que enseño. Aunque os dejaré ese vídeo abajo en la descripción por si le queréis echar un vistazo y participar y ganar vosotros esas criptomonedas totalmente gratis que están ahí. Y lo dicho, si no os queréis perder ese sorteo del iPhone 16 Pro Max, no olvidéis suscribiros y activar campanita, ya que lo estaré sorteando únicamente para los que estéis en el canal, y obviamente os iré informando de cómo vamos en el torneo en mi Instagram o en mis redes sociales. Dicho esto, no me enrollo más y pasemos al PC, que os voy a enseñar a cómo crear este ingreso pasivo que nos va a estar dando 10 euros de forma diaria. Para ello tendremos que ir a Binance y crearnos una cuenta. Para los que no tengáis cuenta, tendréis el link directo aquí abajo en la descripción, ¿vale? Para poder crearos una cuenta, los que aún no la tengáis. Para los que tengáis cuenta, simplemente nos vamos a dirigir a Binance, ¿vale? Entraremos aquí al exchange, ¿vale? Esto, lo he dicho, lo podéis hacer tanto desde móvil como desde PC. Yo lo hago desde PC porque ahora mismo es lo más cómodo. Una vez nos hayamos creado nuestra cuenta, iremos al apartado que pone aquí Earn, ¿vale? Que nos abrirá esto, ¿vale? Que básicamente, hablando en otros términos, esto es un staking, ¿vale? Y es que nos van a dar dinero por solamente dejar aquí nuestras criptomonedas, ¿vale? Aquí, como veis, yo lo tengo en que no se demuestre cuánto dinero tengo porque simplemente lo quiero ocultar, pero aquí nos aparecería lo que son las ganancias en los últimos 30 días y pues el dinero que tenemos invertido en qué criptomoneda y tal, ¿no? Aquí, como vemos, en la visión general aparecerá lo que es el Simple Earn, que es lo que nosotros queremos. Aparte está la visión general, staking de Ethereum y staking de Sol. Y como vemos, si bajamos un poquito, nos aparecen diferentes criptomonedas y nos aparece aquí el APR estimado, duración y algunos términos. Veamos aquí, nos aparecerán un poco más de criptomonedas y aquí podremos calcular nuestras ganancias dependiendo la duración que la tengamos, sobre los beneficios que nos van a estar dando por este staking. Esto es muy simple, ¿vale? Aquí, como vemos, nos van a estar dando un APR, que es el interés que nos van a estar dando nuestras criptomonedas por dejar aquí nuestro dinero, ¿vale? Y esto básicamente es el interés que nos va a estar generando por dejar aquí nuestras criptomonedas Sol, ¿vale? Aquí, como vemos, si le doy aquí a desplegarse, podemos ver que hay diferentes formas, ¿vale? Está el Simple Earn y el Stake de Sol, ¿vale? Que esto lo dejaré para otro vídeo, ya que es algo más básico. Voy a dar el ejemplo, por ejemplo, de esta criptomoneda que nos da hasta un interés del 19,9, que es bastante. Le voy a dar aquí a desplegar, ¿vale? Y como vemos, en el Simple Earn nos dan, como veis, como mínimo un 6,97% de intereses y hasta un casi 20% de intereses. Y como veis, aquí pone que el plan puede ser flexible o fijo. Flexible significa que nosotros podemos sacar nuestras criptomonedas cuando queramos, y el fijo significa que lo vamos a tener que dejar una duración predeterminada, ya sea 30 días, 60, 90, 120 o más, ¿no? Las que nos den a elegir. Y es que, como vemos, si bajamos un poquito aquí, podemos directamente calcularlo. Si yo pongo aquí mi moneda, que sería la de
OM, ¿vale? Ponemos aquí la OM, ponemos el plan fijo, que es el que más interés nos da, que es el 19,9 por dejarlo 90 días. Como veis, si queréis podéis elegir el plan flexible, ¿vale? Que nos dan casi un 7%, ¿vale? Y lo podemos sacar cuando queramos, ¿no? Pero si vamos a por mayor rentabilidad y a un staking absolutamente fijo, es decir, que no lo queremos tocar, iríamos aquí donde pone fijo y como veis nos dan el 20%. Ahora mismo OM está alrededor de 1,12 en el mercado, ¿no? 1,12 dólares. Pero supongamos que vale, por ejemplo, únicamente $1, ¿vale? Pues si nosotros, por ejemplo, dejásemos aquí 100 OM, ¿vale? Para dejarlo más claro, en 3 años nos estarían dando más de 58, y pico OM. Es decir, que si valiese $1, por ejemplo, nos estarían dando 58 y pico dólares, ¿vale? Lo cual está, pues, sería un 58,88% de rentabilidad en 3 años. Y eso suponiendo que OM no haya subido de valor, ya que ya sabéis que al hacer el staking en una criptomoneda, la criptomoneda, si nosotros hemos metido en un inicio $100 y luego sube, nosotros hemos ganado ese margen. Pero luego si la criptomoneda baja, pues nosotros habremos perdido ese otro margen, ¿no? Entonces, suponiendo que se estableciese en un valor como una stablecoin, que es decir, que no vaya a su precio, estaríamos ganando esta cantidad de dólares, suponiendo que vale 1. Ahora, si por ejemplo se ha duplicado, por ejemplo, el valor, no solamente se hubiese duplicado el valor de nuestras criptomonedas, que las seguimos teniendo obviamente, sino también que se han duplicado el valor de las criptomonedas que hemos ganado, que eso es, pues oye, un punto que también se tiene a cuenta, ¿no? Ahora bien, si nuestro objetivo es ganar 10 euros todos los días, ¿cuánto tendríamos que invertir? Pues suponiendo que OM valiese $1, ¿vale? Tendríamos que invertir más o menos 18.500 dólares, ¿vale? Ojo, porque a los 3 años ya nos estarían dando más de 10.893, es decir, estaríamos ganando en 3 años casi 11.000 dólares sin hacer absolutamente nada. Y si os preguntáis cuánto de ese dinero es cada día, es decir, cuánto se ganaría por día, simplemente saco la calculadora, cogemos los que serían 18.500 OM, ¿vale? Suponiendo que estuviese a $1 y se manteniese así durante un año, lo multiplico por su interés, que es 0,199, ¿vale? Que es 19,9%, ¿vale? Le damos aquí igual. Esto estaríamos ganando en un año y luego dividido en 365 días estaríamos ganando 10 euros con 8 céntimos cada día. Pero como todo tiene un riesgo. Si yo ahora, por ejemplo, voy a duplicar esta pestaña, me voy a ir al trading de spot y busco la criptomoneda OM, ¿vale? Suponiendo que hubiese invertido hace un año en esta criptomoneda, en este staking, ¿vale? Pues aquí lo veo, estamos en el día y es que hace un año más o menos sería por aquí, vale, hubiésemos hecho la mejor inversión de nuestra vida, ya que hace un año estaba en 0,019 y pico, no sé, estaba muy bajo, y ahora está en 1,36, es decir, hubiésemos hecho casi un %, es una burrada. Pero obviamente hace un año ese staking no estaba, o al menos eso creo yo, hubiese sido la mejor ganancia de toda la historia, ya que no solamente hubiese hecho un % nuestras criptomonedas, sino también las que hemos ganado, o sea, sería una burrada. Ahora bien, otra cosa a comentar es que este staking, esta inversión puede ser compuesta, es decir, que nuestras ganancias semanales o diarias incluso automáticamente se reinviertan en lo que sería la inversión, lo cual al fin y al cabo va a ser una inversión compuesta. Ahora bien, mucha gente estará preguntando, entonces, si esta inversión fuese compuesta, ¿cuánto dinero estaría ganando? Y para calcular cuánto estaríamos obteniendo si el interés fuese compuesto de forma diaria, sería de la siguiente forma. Suponiendo que invertimos 18.500 de inicio, pues aquí el capital inicial que se invierte, esto lo multiplicamos por la siguiente función, que va a ser 1 multiplicado al interés diario. El interés diario que estaríamos consiguiendo con una inversión de 19,9 de forma anual es 0,00054521. Quería ser muy preciso, ¿vale? Todo esto lo ponemos en la misma función y lo elevamos a 365 días. Y es que estaríamos consiguiendo en total 22.572,17 euros de forma anual. Y esto, si le restamos el capital inicial, son unas ganancias de 4.072, que si esto lo dividimos entre los días, serían al fin y al cabo, ya que es un interés compuesto de forma diaria, o eso se supone, serían $11,15 de forma diaria. Es decir, que si en caso de que quisiésemos invertir menos, aún así podríamos estar consiguiendo los 10 euros de forma diaria, ya que este interés, a ser compuesto, todo lo que se gana de forma diaria se vuelve a reinvertir en caso que nosotros le demos la opción a Binance, ya que esto se puede quitar o poner, pues estaríamos ganando 11,15 euros de forma diaria, lo cual, oye, la verdad que está muy bien. Estamos hablando de que el sueldo mensual de media en España está alrededor de los 1.500, que son 50 euros de forma diaria, y esto al fin y al cabo son más de una quinta parte de este sueldo, y lo dicho sin hacer absolutamente nada. Aunque dicho esto, ya sabéis absolutamente
absolutamente todo de cómo podéis conseguir este ingreso extra de 10 euros diarios, incluso más, de forma diaria sin tener que al fin y al cabo hacer absolutamente nada. Ya sabéis que esto tiene un riesgo, siempre la moneda se puede desplomar y que las ganancias no sean lo suficiente como para compensarlo. Como no, sobra decir que esto no es un consejo de inversión, siempre tenéis que hacer vuestro propio análisis. Esto simplemente ha sido una demostración de lo que hago yo. Aunque espero que os haya gustado un montón este vídeo, ya sabéis que si es así, darle like, suscribiros y activar la campanita. Si tenéis cualquier duda o cualquier problema, dejádmelo abajo en los comentarios. También tenéis mis redes sociales por donde siempre os ayudo, siempre que tengáis algún problema o me queréis hablar de algo más privado. Os recuerdo que en el vídeo que tenéis abajo en la descripción podéis conseguir gracias a un torneo de criptomonedas totalmente gratis. Y no solamente eso, sino que aparte también estaríais apoyando al canal a conseguir el premio de ese torneo, que obviamente si lo ganamos, yo ya tengo mi propio iPhone, con que ese iPhone, el 16 Pro Max, lo sortearíamos aquí en el canal para toda gente que simplemente esté suscrita, con que ya sabéis qué vídeo ver ahora. Dicho esto, espero que este vídeo os haya ayudado un montón y nos vemos en el siguiente. Chao.